Muy buen día para todas y todos. En esta oportunidad vamos a hablar del formato de acompañamiento telefónico versión 3, como siempre realizándoles la invitación a que generemos la descarga de la página oficial del ICBF, Misionales, Promoción y Prevención, Primera Infancia, y aquí accedemos a todos los documentos que tenemos vigentes. Comenzamos pues por generar un reconocimiento físico del documento, el cual como principal característica pasa de tener una página a tener dos, como bien se aprecia en esta reducción que hacemos del espacio. La información por su parte también se complementa, ya tenemos nuevos datos que debemos de recolectar. Iniciamos pues por la marcación y la versión del mismo, como siempre, proceso, promoción y prevención, formato acompañamiento telefónico, versión 3 del 3 de junio del 2020, página 1 de 2. En el encabezado ya tenemos claro de que no podemos manejar una sola cara, sino que son ambas, recordando la importancia de que para aquellos que lo están trabajando manual generen impresión del documento a dos caras del papel para poder trabajarlo de esta manera, y quienes lo están trabajando virtual para el momento de hacerlo llegar a los supervisores del contrato, de igual manera generar la impresión a dos caras por economía del papel. La segunda página está marcada de la misma manera, con un pequeño errorcito que nos encontramos acá de la fecha, que aparece como si fuese del 2 de junio del 2020, mientras que la primera cara, como lo vimos ahorita, corresponde al 3 de junio del 2020. Por eso la invitación de nuevo a que descarguemos los documentos de la página del ICBF, porque es muy probable que esta versión tenga su ajuste en medio de la implementación, teniendo presente que esto no incide con la información que como tal se está recolectando. En el reconocimiento físico del documento nos damos cuenta que solamente la página 1 es la que lleva los datos del agente educativo que está diligenciando este instrumento. En este caso corresponde a quien esté haciendo las llamadas o el acompañamiento telefónico por los tipos que ya vamos a ver más adelante. La fecha, recordando que este es un documento diario. También tenemos el nombre de la unidad del servicio y el código de la unidad del servicio tal cual aparecen en cuenta. Recordemos pues que no debemos de marcarlo nunca con abreviaturas y siempre ubicando los datos de cuenta. En la segunda hoja no tiene esta marcación porque como va a ser impresa a dos caras con el respaldo de la primera página. Si bien la marcación está en una sola parte, es importante que miremos que al final del documento, en la firma del responsable de su diligenciamiento está en ambas caras, lo cual nos formaliza las páginas que tiene el documento. Listo, generamos un reconocimiento de los datos que nos está pidiendo la versión 3. El primero es el dato del usuario, que ya lo teníamos en otras versiones. La inclusión de la persona que atiende el acompañamiento. Estos son datos nuevos, vamos a resaltarlos acá para que los tengamos presentes. Luego, datos del acompañamiento realizado. También tiene pues algunas modificaciones frente a su interpretación. La caracterización del hogar. El esquema de vacunación, este es un dato completamente nuevo que tenemos, sobre el cual haremos hincapié cuando hagamos el ejercicio. La identificación de novedades y el cierre del acompañamiento. Como tal tenemos dos datos nuevos y algunas modificaciones en los que ya conocíamos que vamos a trabajar en este momento. Invitándolos como siempre a que hagamos una revisión del instructivo con los datos del diligenciamiento, porque muchas de las preguntas que le estamos haciendo a los enlaces zonales corresponden a inquietudes que se resuelven desde el mismo instrumento. Entonces es importante que antes de generar la consulta pues hagamos un estudio juicioso del documento y de las orientaciones que nos está dando. Bueno, vamos a generar un ejemplo del diligenciamiento para que podamos ver de qué manera se comporta el instrumento. Entonces comenzamos con el documento 1054.00.00.00. Vemos que los números se siguen codificados, automáticamente nos colocan los puntos para quienes lo van a estar trabajando de manera virtual. Voy a ampliar un poco el contenido para que veamos bien los datos. Vamos a colocar un nombre. Recordemos pues que es un ejemplo. Aquí ya empiezan las características nuevas del documento, donde nos pide el tipo de documento de la persona que nos está brindando el acompañamiento. Tiene una lista desplegable de opciones para los casos en que las personas no tengan el documento de manera digital, sino que lo vayan a llenar manualmente. Es importante que la cartilla del instructivo, o que la hoja del instructivo mejor,
sea impresa y la tengan a la mano, porque aquí aparecen la misma información que se nos despliega acá para quienes lo están diligenciando de manera digital. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos al punto 2, datos de persona que atiende el acompañamiento, y entonces dentro de los datos de la persona que atiende el acompañamiento tenemos las siguientes opciones: tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte y permiso especial de permanencia. Vamos a ver si corresponde con las mismas, y evidentemente son tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, permiso especial de permanencia, y tenemos una sexta opción que es sin información. Pues podría ocurrir en aquellos casos donde atendemos población migrante y no tienen el pasaporte a la mano, por tanto no tienen el número de identificación. En este caso vamos a colocar una cédula de ciudadanía de la persona que nos atiende la llamada, el número de documento, vamos a ubicar un número de cédula, y nos damos cuenta que el formato automáticamente nos está colocando los puntos. También es una invitación a que quienes están realizando las llamadas telefónicas diligenciando el formato manual, pues también lo hagan, ubiquen los puntos, los números sean claros, muy legibles, por aquello de quienes están haciendo el cargue final y quienes van a hacer las revisiones finales de estos documentos. Los nombres y apellidos debemos de diligenciarlo completo con la información que nos aporte quien está atendiendo la llamada. Y pasamos al punto 3, tipo de acompañamiento realizado. En el tipo de acompañamiento realizado también tenemos múltiples opciones. Para aquellos que están diligenciando el formato de manera manual, de nuevo la invitación es a que tengamos el instructivo impreso para que podamos acceder a las variables de posibilidades que podemos ubicar en este dato, y para quienes lo están diligenciando de manera digital, pues simplemente acceden a la lista desplegable. Entonces tenemos diferentes tipos de acompañamiento. El primero de ellos es el tipo de telefónico pedagógico, que es frente a las 14 prácticas. El segundo que tenemos es el telefónico de seguimiento, que corresponde al seguimiento al desarrollo, que recordemos que hay una llamada al mes que se debe hacer frente al seguimiento al desarrollo. El tercero es si es un acompañamiento telefónico psicosocial por demanda, de los que tenemos ya categorizados también. El cuarto si corresponde a un acompañamiento telefónico de salud y nutrición. Y el quinto, otro, y en observaciones clarificamos cuál. Cuando venimos al instructivo a ver la lista desplegable, los datos del acompañamiento realizado, vemos que las opciones corresponden exactamente a las mismas que tenemos en la lista desplegable, que es telefónico pedagógico, que es frente a las 14 prácticas, telefónico de seguimiento, que es el seguimiento al desarrollo, telefónico psicosocial, que es frente a las llamadas que son por demanda, telefónico en salud y nutrición, y otro. Y para este caso entonces vamos a hablar de un acompañamiento telefónico frente a una de las prácticas pedagógicas. Aquí ubicamos el número de teléfono de la persona que nos está atendiendo la llamada. Colocamos la hora de inicio y la hora de cierre. Esto es similar a lo que ya habíamos hablado en otros tutoriales, sigue manejándose la misma marcación en gris. Esto se hace para que cuando se imprime el documento y se diligencia de manera manual, tengamos una guía que nos advierta que se pone en hora, 2 puntos, minutos. En este caso vamos a colocar la hora que tenemos en este instante, 6, 2 puntos, 45 pm, que como bien apreciamos no se alcanza a leer con claridad. Entonces, para quienes lo están diligenciando de manera digital, simplemente seleccionamos las casillas, las celdas que vamos a trabajar, le damos, lo pasamos a color negro y listo. Para quienes lo están trabajando manualmente, pues no hay necesidad de hacer ningún tipo de borrón o ajuste, lo colocan con lapicero con claridad. La llamada dura 15 minutos, entonces la llamada finalizó a las 7 pm. Recordemos que es por el ejemplo del ejercicio que estamos haciendo. Esta es una llamada exitosa. Cuando venimos al instructivo, identificamos que solo se coloca así cuando se logra establecer contacto y el acompañamiento que se había planeado. Luego seguimos con el punto 4, caracterización del hogar. Estos datos ya los habíamos recolectado en otra oportunidad. Total de personas en el hogar, total de niños y niñas de 0 a 5 años, vamos a colocar 2 en este caso. Mujeres gestantes en el hogar, colocamos 1. Personas mayores de 60, 1. Las preguntas que ya teníamos claras, que si tenemos acceso a agua para cocinar, sí, no aplica. Vamos a colocarle que sí y vamos a continuar colocando que sí. Acá es importante que retomemos unos datos que nos da el instructivo,
que corresponden a la identificación de la recolección de estos datos. Empezamos porque la caracterización del hogar se refiere a una serie de preguntas que generalmente no presentan cambios significativos en el tiempo. Por tal motivo deberían realizarse en el primer acompañamiento del mes y registrar la información en el formato. Por tanto, la invitación es a que estos datos específicos se recolecten de manera detallada y puntual con las familias en la primera llamada del mes y que posteriormente lo sigamos replicando en las siguientes llamadas. Cuando pasamos al esquema de vacunación, aquí es importante que tengamos en cuenta de que al tener presente que este es uno de los puntos nuevos, nos remitimos nuevamente al instructivo, empezamos a generar un reconocimiento desde este punto, donde nos advierten que esta es una serie de preguntas frente a si el usuario cuenta con esquema de vacunación completo, y es pregunta número 17, ¿el usuario cuenta con el carnet de vacunas actualizado según su edad o periodo gestacional? Las opciones de respuesta son sí o no. Si lo estamos ubicando manual, tenemos que ubicar sí o no con lapicero, y si lo estamos diligenciando desde la lista, si lo estamos diligenciando virtualmente desde la lista desplegable. En este caso el niño sí lo tiene. Durante el periodo de aislamiento preventivo, ha acudido a los servicios de salud para la aplicación del esquema de vacunación de niñas, niños o mujeres gestantes. Dos opciones de respuesta: si han salido a colocárselo y si no han salido a colocárselo. Aquí básicamente nos aplica única y exclusivamente para aquellos niños, niñas o mujeres gestantes que durante el periodo de aislamiento preventivo se les ha vencido su esquema de vacunación y necesariamente requieren la actualización. Aquí pasa que, como en otros casos, hay quienes se les ha vencido y no han salido, y continuamos con las siguientes respuestas. En caso de que la respuesta anterior sea no, indague por qué no ha asistido a la cita. Quienes estén diligenciando el formato de manera manual, es importante, como siempre, que tengan el instructivo impreso y a la mano, y quienes lo estén realizando digital, pues que nos fijemos muy bien en las opciones desplegables que tenemos. Las opciones de respuesta que tenemos, que nos puede aportar la familia, corresponden a no sabe a dónde ir, o 2, los servicios de salud no están funcionando en el municipio, o la opción 3, que es no quiere salir por temor a contagiarse con COVID-19, la opción 4, no cuenta con los recursos económicos para el traslado al centro de salud, la opción 5, no sabía que se podía vacunar durante el periodo de cuarentena, la opción 6, fue al centro de salud pero no la atendieron, y la opción 7, otro, la cual correspondería a la pregunta 19.1, que ubicaríamos acá en texto escrito, ya que no tiene lista desplegable. En caso de que sea no, aquí ubicaríamos las otras razones que no aparecen dentro de la lista desplegable, por las cuales al niño no se le ha actualizado su esquema de vacunación. ¿Qué podría pasar? Que vive en el área rural dispersa, donde las jornadas de vacunación no son mensuales, sino que son bimensuales. De pronto no ha coincidido con el periodo de tiempo desde el vencimiento de la anterior vacuna, y se ubicaría esta información acá. Entonces, esta es una de las posibilidades que nos podríamos encontrar en territorio, particularmente para aquellos que son rurales dispersos. Esta es una de las opciones de respuesta, pues, que tendríamos para el caso de otro. En este caso, a este chiquitín, pues realmente sí tiene el esquema de vacunación completo, si salieron, no tuvieron ninguna dificultad. Entonces, cuando se pone sí, en este caso no se tendría que diligenciar absolutamente nada, ya que estas respuestas son dependientes de la pregunta 18. Entonces, cuando la pregunta 18 se responde en sí, no se debe colocar ninguna otra respuesta en estas celdas. Luego continuamos a los datos de identificación de novedades, que siguen siendo las mismas. Número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias en el hogar, si no tenemos ninguna colocamos 0. Número de personas aisladas o bajo cuidado médico, si no tenemos ninguna colocamos 0. Frente a las novedades 1, 2 y 3, que son las alertas psicosociales, ya las habíamos trabajado en otra oportunidad, continúan siendo las mismas. El diligenciamiento frente a la selección múltiple de las casillas corresponde a sí, no aplica. En cuanto a las novedades 4, 5 y 6, corresponden a las novedades de resorte nutricional, que se realizan en los acompañamientos telefónicos de manera quincenal, como ya lo habíamos hablado en otra oportunidad. Cuando tengamos un sí en cualquiera de estas alertas, pues necesariamente tiene que venirse a descargar en la casilla de novedades. Mientras no tengamos novedades, pues se deja en blanco, porque no
tendríamos que colocar en este punto. Esta información es exactamente igual a la que teníamos en el formato anterior, y luego indique los números de las prácticas trabajadas. Pues no sé por qué sigue apareciendo en el formato de manera plural cuando en el SP una de las recomendaciones que hemos hecho es que la información se cargue no con múltiples prácticas, sino con la práctica más relevante. En este caso nos tocó la práctica 4, pues ubicar una de ellas y que miremos que el diligenciamiento efectivamente permite. Luego venimos a la fecha y hora de la siguiente llamada, que también estaba en el anterior documento, que de nuevo nos aparece con la sombra en gris, que es la orientación para ubicarnos en día, mes y año, pero le cambiamos el color y ya podemos hacer el diligenciamiento de la manera habitual.